Minutos, seguimos haciendo todas las voces, ya estamos con nuevos invitados, estamos con el doctor Aldo Guarino Arias, especialista en Derecho de Aguas, y también con la doctora Ana María Gombau, directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. Bueno, vamos a hablar de un tema que sigue latente, el conflicto por el río Atuel. Bueno, bienvenidos primero, ¿no? Muchas gracias. Buen día. Bueno, no sé quién quiere empezar, sé que tienen un tema específico para tratar, que es el marco físico del río Atuel, el marco físico y la hidrología del río Atuel, ¿no? Bien, voy a empezar yo y voy a cambiar un poquito el título. No vamos a hablar del conflicto del Atuel. Hoy vamos a hablar solamente del río Atuel. Del río. Del río. ¿Qué significa eso? Partimos de la premisa con el doctor de que nadie ama lo que no conoce. Entonces hemos decidido transmitirle a la gente común, qué es el río Atuel, dónde nace, históricamente cómo se utilizaba este río. Esa ha sido la idea en principio. Luego ya iremos a ver algunas cuestiones que han derivado en conflictos, lamentablemente. Bueno, el río Atuel es un río de régimen nival, es decir, principalmente el aporte lo tiene por nieve. También le influye un poco algunos aportes pluviales, pero es de menor cantidad. Nace en la laguna que se llama Laguna del Atuel. Este nombre, Atuel, tiene un significado, ya tiene una historia. Para los mapuches lo designaban Atuel. ¿Qué significaba? Lamento. Se ha también estado investigando otras significancias que le daban, pero también todos nos llevan a quejidos, lamentos. Algunos se remontan a una leyenda que hay allí en el Salto del Niwil, donde se habían peleado dos tribus de indios y bueno, había quedado un tendal en ese lugar y surgió ese nombre también de lamentos, quejidos. O sea, esa sería en principio la denominación de este río. Nace en esta laguna del Atuel, y recorre varios kilómetros hasta llegar con muy escasa dimensión a la provincia de La Pampa. Es un río que nace en Mendoza, y este recorrido, bueno, lo hace y lo han definido millones de nuestros poetas, Bufano y demás, porque lo hace en forma diferente, según el ámbito geográfico, que ya nos va a explicar el doctor, que va circundando. Nace cerca del volcán Overo y del volcán Gateado. Y allí, por los deshielos de glaciares, empieza a recibir una cantidad de arroyos que lo alimentan, como el Malo, la Manga, y otros arroyos pequeños que van agregándose a este gran río que tenemos, y en un lugar denominado Las Juntas se junta justamente allí con el Salado. El Salado, que nosotros sabemos que viene recorriendo, viene desde Las Leñas, allí junta, van a lo que nosotros conocemos ya como el Niwil, una obra hidroeléctrica, recorre todo el cañón fabuloso que tenemos como una cuestión turística hoy en San Rafael, y luego ya empieza a circundar toda la parte de que vendría a ser agrícola. Le da vida a todo San Rafael y Alvear, en toda una parte agrícola, donde se han encontrado pero montones de restos fósiles. El doctor Humberto Lagiglia, en una oportunidad, encuentra en La Pradina muchos restos fósiles de indios que ya se determinó que utilizaban este río hace miles de años. Es decir, en la famosa Cueva del Indio, que también está rodeada por este río Atuel, se han encontrado fósiles que determinan que ha habido cultivos a la orilla del río. Es decir, nuestro río Atuel ha sido desde hace muchos años, miles de años, utilizado por gente, en este caso pueblos originarios, que se habían asentado a sus orillas, precisamente en toda esta parte de Mendoza. Bueno, eso es algo interesante. Sí, ¿qué tanto se extiende en territorio de La Pampa el río?
muy poco es lo que llega ahora. O sea, en porcentaje podríamos decir, un 20%. no sé si llega al 20%. Como máximo. Como máximo, pero muy poco. De influencia del territorio, pero no que llegue agua. Sí, sí. Ni que llegaba agua. Sí. Bueno, doctor Guarino, bueno, ¿usted qué aporte tiene para hacer para este tema? Bueno, yo quería hablar un poco de la hidrología de la cuenca, del río Atuel. La hidrología, según algunos autores que escriben mucho sobre derecho de aguas, especialmente un autor que es profesor de la UMBA, Allende, que tiene un libro justamente que se trata Tratado de Derecho de Agua con acotaciones hidrológicas. Es importantísimo, es hermoso, porque te da los datos necesarios para ir entendiendo muchas cosas vinculadas con la hidrología vinculada con el derecho de agua. Allende en la definición que da la va incorporando, digamos así, con distintos conceptos. En primer lugar dice que la hidrología es el estudio del agua. Dice, pero con eso no decimos nada. ¿El agua dónde? El agua en la naturaleza. Y tampoco con eso decimos nada. Vamos a agregar algo más, dice Allende. Es el estudio del agua en la naturaleza, su composición, su existencia, su alimentación, su distribución. Y en esto quiero detenerme 2 minutitos. Sí. Casi todos los autores, por no decir todos, cuando hablan de la hidrología y dan la definición, el concepto de lo que es la hidrología, tienen un elemento común, un objetivo común, que es la distribución del agua, cómo se distribuye el agua. Y esto es lo que nos interesa ahora. Vamos a dejar sentadas las bases para después discutirlo más adelante en otras reuniones, para llegar un poco al tema del conflicto. Ya lo dijo la doctora, dónde nace el río. Ya mencionó la existencia del embalse El Niwil, que fue construido en base a un convenio celebrado en el año 41, que lo tenemos para después, 1941, para hablar después en otra charla. Se puso en funcionamiento en el año 47. Es un embalse cuya finalidad es primariamente reguladora del río. Y fue construido precisamente por el reclamo que hacían muchísimos productores que ya habían instalado y que estaban empadronados y que estaban regando por el río Atuel. Claro, no había un río regulado, y cuando había muchas avenidas, que se llaman así, por grandes precipitaciones, grandes deshielos, arrasaba con los cultivos y era un daño. Entonces, todos los agricultores y la Cámara de Comercio de San Rafael y empresarios y políticos empezaron a reclamar la construcción del embalse Niwil. Y nace con un convenio que se firma con la provincia de Mendoza en el año 41. Después se ratifica en el año 42 con una ley nacional. Lo importante de esto, en lo que hace a la distribución, tengamos en cuenta el primer embalse, que es el Niwil, que es un dique artificial regulador del río, que tiene obras accesorias, que son la generación de energía hidroeléctrica, los Niwil 1, 2 y 3. Sí. Y después se incorporó el cuarto. Y tiene otro embalse, que es el de Valle Grande, que es un embalse compensador. Es decir, cuando hay erogaciones necesarias para generar energía, para que no llegue tanta agua, se retiene en ese embalse y se distribuye regularmente aguas abajo para todos los regantes. Acá viene el tema. Sí. En la distribución de las aguas de una cuenca hidrográfica común, aun cuando es discutible, y al final lo voy a decir por qué, de que el río Atuel sea común con la Pampa, porque en la Pampa no es río. El río está en la provincia de Mendoza. Nace y muere en la provincia de Mendoza como río, jurídicamente. Y hidrológicamente. Nos vamos a meter en otro tema, pero bueno, no la Pampa apelan al fallo del 87, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a apelar al fallo del 87. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 modificó el concepto de río.
Bueno, hay un tema que es muy importante. En las décadas del 40 y el 50 se celebraron en el mundo varios tratados internacionales para establecer las bases técnicas, políticas, institucionales y jurídicas en la distribución de las aguas de los ríos interprovinciales. Normas que hoy son perfectamente aplicables en los estados internos, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país de constitución federal, que tiene varias provincias. Después, en el año 66, se celebra en Helsinki una conferencia internacional de derecho internacional sobre esta materia, sobre la distribución del agua. Y se sientan las bases de que la distribución tiene que ser racional y equitativa. Y como parecía que lo racional era un concepto bastante abstracto para poder decir, bueno, racionalmente me corresponde más agua que a ustedes. En Helsinki, todos los especialistas agrupados en las Naciones Unidas, que eran más de 123, hicieron un estudio muy detenido de todos los contratos, las relaciones entre los distintos estados. No todos los estados tenían la misma configuración social, política, económica, poblacional, etc. Entonces establecieron las bases. Y esas bases son las que se llaman las reglas de la equidad, porque la distribución de las aguas de un río hidrográfico común debe hacerse en forma racional e en forma equitativa. Y las reglas de la equidad son varias. No vamos a tener tiempo para analizarlas todas. Voy a analizar 2 o 3 nada más, para ponerlas como ejemplo. Sí. Tienen justamente la finalidad de hacer posible la entrega del agua a aquel estado que más lo necesita. Yo voy a poner un primer ejemplo, que la doctora ya lo ha mencionado, la alimentación de la cuenca. Es uno de los primeros postulados de las reglas de Helsinki. ¿Dónde se alimenta fundamentalmente el río Atuel? En la provincia de Mendoza. De acuerdo a los parámetros que dan las reglas de Helsinki, en esas condiciones les correspondería a la Mendoza un coeficiente del 100%. Después vamos a ver que al final del análisis de los distintos factores, se hace una ponderación y se llega a una determinación de un porcentaje que podría corresponderle a los estados. Otro de los elementos, y este es muy importante y siempre lo pongo como ejemplo porque pareciera que esto clarifica mucho las cosas, es la población que se asienta en cada uno de los territorios de los distintos estados. Sí. En el caso del río Atuel, cuando se hicieron todas las pericias, que culminó con la sentencia del año 87, el 3 de diciembre del 87, se comprobó, en base a los estudios y los censos del año 1980, que en la provincia de Mendoza, en la cuenca del Atuel, tanto en Alvear como en San Rafael, había un asentamiento de 100.000 personas en la cuenca del Atuel. Y en la cuenca del Atuel, en territorio pampeano, ¿no es cierto?, la zona geográfica, sí, no pasaban de 3.000 personas. No pasaban de 3.000 personas. Entonces, parecía que no era racional decirle la equidad significa darle la mitad del agua a cada uno de los estados. No, la equidad no significa igualdad. La equidad significa tener en cuenta esos factores. Y yo pongo siempre como ejemplo algo para demostrarlo así un poco más simplemente. Si yo tengo un estado A con 1 habitante y un estado B con 10 habitantes y en el medio, en la frontera, tengo un bidón de 10 litros de agua, pareciera que es irracional que a ese señor que hay en ese estado que hay un solo habitante le dé 5 litros y a los otros que hay 10 habitantes le dé también 5 litros. Sí, esto yo creo que es bastante claro para entenderlo. De esa manera se manejan muchísimo los parámetros que van indicando las reglas de Helsinki. Hay otro elemento que es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque esto lo vamos a ver en charlas posteriores, que es
economía del agua, evitar el desperdicio del agua, evitar el desaprovechamiento. Sí. Esto es muy importante porque darle agua a un estado para que no lo aproveche es perderlo, es perder el agua. El agua tiene que ser utilizada donde es realmente aprovechada. Y en ese sentido, me anticipo algunas cosas que después vamos a aclarar bien, quedó demostrado con las pericias que se hicieron en ese juicio que se inició en el 83 y terminó en el 87, que en la provincia de Mendoza había una gran red de riego, que esto es parte de la hidrología, que consistía originariamente en 13 canales matrices se llamaban. Hoy le llaman canales primarios, porque se agregaron 2 más. Y con una extensa red de canales secundarios que totalizan en total 2.300 kilómetros de canales. Con eso se distribuye todo el agua en el territorio mendocino. Mientras tanto, en La Pampa no hay ni una sola obra para distribuir el agua. Ya lo vamos a hablar ese tema. Bueno, las reglas de Helsinki las vamos a ir viendo y mirando en las charlas futuras. Pero hay un detalle que es el artículo 235 del nuevo Código Civil, que define la naturaleza jurídica de lo que debe entenderse por río, porque no es que se haya discutido mucho. La única que discutió fue la provincia de La Pampa y la Corte, diciendo que el río Atuel era interprovincial, aun cuando reconocieron ellos y la Corte de que no llegaba agua en forma perenne o permanente al territorio pampeano, sino que llegaba cuando habían grandes acontecimientos que hacía posible la llegada del agua. Hoy hizo un fallo el del 87 en que no es de una época donde se tenía conciencia de la crisis hídrica, lo que significa claro, hoy es totalmente distinto. Sí. Hoy es más grave. Son los mismos principios, pero es mucho más grave ahora, porque no tenemos ni la mitad del agua que teníamos antes. Bueno, doctora, ¿por qué yo no traje los anteojos? Léalo el artículo 235. El 235 dice que son bienes pertenecientes al dominio público. En el inciso C dice, los ríos, por supuesto, ¿no? Sí. Y ¿qué se entiende por río? Río es el agua, las playas y el lecho por donde corre. Delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Apelando a la teoría de las calificaciones legales, a veces cuando usted no tiene la definición legal, porque hay muchos tratadistas que dicen que es conveniente que la ley no dé definiciones, sino que describa los elementos constitutivos. Y eso es lo que hace la naturaleza de una institución. Estamos hablando de la institución Río. La institución Río le está señalando en el nuevo Código Civil lo que se venía hablando desde la época de los romanos, 340 años antes de Cristo. En la época de Quintiliano ya se hablaba de la peremnia. Era necesario que el curso de agua fuera perenne, permanente, porque estaba muy vinculado con el transporte por agua en esa época. Hoy lo utilizamos para riego, abastecimiento de poblaciones y demás. Nadie, ni ningún civilista argentino, cuando Vélez Arfiel, en el Código Civil que tuvo vigencia de más de un siglo, analizaban el concepto de río, nadie discutía de que no era un elemento esencial la perennidad del curso del agua para que fuera considerado río. Si no hay agua permanente, no hay río. Hoy la legislación argentina le está dando un marco de determinación de los 3 elementos fundamentales para el concepto río. Y esto es para tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, les agradecemos. Ya más adelante seguramente vamos a hablar de otros temas de este mismo tema del río Atuel. Aldo Guarino Arias y Ana María Gombau, muchas gracias por haber estado aquí en la radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vuelvo a repetir lo que les dije la vez pasada y lo voy a decir toda vez que me inviten. El agradecido soy yo. Bueno, porque charlo con ustedes y aprendo un poquito más. 11 de la mañana, 27 minutos, ya volvemos con más invitados.